cuando me pidieron que hablara en más o menos una hora, ya os avanzo cuánto va a ser, sobre la tecnología y el uso en la innovación docente, que es un poco el motivo o el leitmotiv de la Cátedra Banco Santander, pues y a mí siempre me surge como unas dudas, ¿no? Pero ¿a quién se lo voy a contar? ¿Vale? ¿A quién se lo voy a contar? Porque claro, en función del público, yo soy profe, y entonces como profesor pues tengo muy claro cuál es mi público habitual, ¿vale? Entonces los conozco, sé su nivel, sé lo que les tengo que contar dentro de un plan de estudios y ahí no tengo problemas, ¿no? Pero en este tipo de actos, que no hago muchos, ¿vale? No sé muy bien, ¿no? Pues un poco qué nivel y si será aburrido, no aburrido. Entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿No? ¿De qué voy a hablar? Pues bueno, teóricamente tendría que hablar algo que se relacionara con el título, que es la tecnología al servicio de la innovación docente y la Universidad Española. Entonces, pues básicamente, tengo que hablar de tecnología, tengo que hablar de innovación y tengo que hablar de universidad, ¿no? Sería un poco las tres patas o las tres palabras clave de ese título tan largo, donde puedes contar prácticamente de todos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es tecnología? ¿No? ¿Qué es tecnología en un mundo tan tecnológico que vivimos? Decimos, ¿qué es tecnología? ¿No? Pues bueno, una definición así sencilla y clásica puede ser, la que tenéis arriba es la de la Wikipedia, que como veis está discutida, ¿no? O sea, que no penséis que es una cosa, es un artículo de fe, ¿vale? La tecnología, pues hay muchas aproximaciones. La más clásica puede decir, la tecnología es el uso del conocimiento científico a la hora de resolver problemas prácticos, ¿no? Eso, podríamos decir, es una... ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuál sería nuestro problema práctico? ¿Vale? Nuestro problema práctico, pues que tenemos que mejorar la docencia, ¿vale? Y lo tenemos que hacer, sí o sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos poco eficientes en ese proceso, ¿no? Y entonces, una manera de mejorar ese proceso docente es hacer uso de los conocimientos científicos o bien de la tecnología, ¿vale? Pero tecnologías hay muchas, ¿no? Yo, como mi primer oficio fue el de cartero, ¿vale? Que lo combinaba, trabajaba en verano de cartero rural de 13 pueblos de la provincia de Huesca, ya que estamos en Zaragoza lo digo, era cartero y en verano y en invierno y el resto del año pues me dedicaba a estudiar ingeniero de telecomunicación, que es lo que soy, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ahí ya empecé, yo digo que empecé las telecomunicaciones desde abajo, ¿vale? Porque empecé un poco, aunque el correo no se consideraba en un principio el inicio de las telecomunicaciones, por lo menos considerado de una forma moderna, ¿no? Las telecomunicaciones es el envío de la información o las comunicaciones a distancia utilizando medios electrónicos, ¿vale? Y esto de cartero era una cosa más pedestre, era otra cosa, ¿no? Pero yo creo que eso me caló, ¿eh? Me caló. Entonces, pues bueno, luego la innovación, ¿no? Pues, ¿qué es la innovación, no? A mí, como responsable de innovación educativa en mi universidad, a mí me gusta bromear sobre esto y digo, ¿qué es la innovación educativa? Yo digo, pues yo creo que es que nadie lo sabe, ¿vale? Porque si lo supiera alguien, ¿vale? Pues entonces ya dejaría de ser innovación, ¿no? Y aplicaríamos una receta y lo conseguiríamos, ¿no? La innovación, pues bueno, es una cosa pues difícil un poco de definir, ¿no? Lo que sí que está claro, que este triángulo que se muestra en la transparencia puede ser los puntos clave, ¿no? Entonces, la innovación puede ser usada para mejorar procesos, ¿vale? Me da igual qué tipo de procesos, ¿no? La innovación tú la puedes aplicar en el ámbito personal, la puedes aplicar en tu ámbito profesional o ámbito académico y también lo puedes aplicar en el ámbito de la empresa, ¿no? Eso es muy amplia, lo puedes aplicar en cualquier faceta, ¿no? ¿Qué tres elementos serían los claves, ¿no? Pues bueno, la innovación, podríamos decir, es la mejora de un proceso y que encima, o de un producto, o de un servicio, o lo que sea, y que encima esa novedad tenga éxito, ¿vale? Eso es una condición importante, ¿no?
Tenemos que hacer algo nuevo, pero que ese algo nuevo mejore el proceso y, por tanto, diremos que tenemos éxito en el uso de algo, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos tendríamos que fijar fundamentalmente en los usuarios, y si no, que se lo pregunten a Apple, que centra todo su innovación y es una de las empresas que la relacionamos normalmente con productos innovadores y tal, ¿no? Entonces, pues básicamente su concepto de innovación es pensar en los usuarios, ¿vale? En los usuarios que van a utilizar sus productos, ¿no? Sus aparatos, básicamente. Está claro que el uso de la tecnología es muy importante para generar innovación, ¿vale? Y está claro que tenemos que tener en cuenta el mercado para, podríamos decir, para comprobar ese éxito, ¿no? Eso también lo podríamos aplicar en el mundo de la universidad, ¿no? Los usuarios son nuestros estudiantes, el mercado es el mercado de la educación y la tecnología es el uso de las diferentes tecnologías en ese campo. Pero bueno, luego volveré sobre este concepto. Bueno, una pregunta. ¿Hemos vivido en un mundo Microsoft? ¿Vale? Aquí he puesto dos cosas. No lo he dicho, pero me voy a centrar fundamentalmente en las tecnologías de la información, como dice el título, y las comunicaciones, ¿no? En las TIC, en las tecnologías, vamos a resumirlo, relacionadas con Internet, ¿vale? O lo voy a extender un poquito más. Las tecnologías relacionadas con la informática, con los ordenadores, y las tecnologías relacionadas con las comunicaciones, y estoy hablando fundamentalmente de la red Internet, ¿no? Pues bueno, pues está claro que tanto el mundo de la informática como el mundo de las comunicaciones, un actor importantísimo, podríamos decir, ha sido Microsoft, ¿vale? Y yo creo que todos los que estamos en esta sala somos los que yo denomino pertenecemos a, o tenemos la conciencia tranquila, ¿no? Porque somos usuarios de Windows, ¿no? Básicamente, casi todos, y como controlamos, entre comillas, el uso de Office, pues bueno, pues esto ya nos deja bastante tranquilos, ¿no? Utilizamos el PowerPoint, ¿vale? Utilizamos la hoja Excel, si tenemos que hacer alguna cosa bastante complicada, ¿vale? Utilizamos el Word, ¿vale? Y eso nos deja satisfechos y nos hace ser competentes desde el punto de vista tecnológico, ¿vale? Y con eso hemos vivido durante muchos años y ya lo mencioné. Pero Microsoft, y eso está claro, está perdiendo relevancia a día de hoy, ¿no? Relevancia a día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque Microsoft, porque ha aparecido un agente nuevo, que es el agente Google, ¿no? Que nos ha dado unos servicios nuevos, innovadores, pero nos ha dado también unos servicios que sustituyen a los productos Microsoft, ¿vale? ¿Vale? Encima, Microsoft nos vendía, por ejemplo, el Office, nos vende el Word, nos vende una cosa que no está pensado fundamentalmente en el usuario final. De hecho, yo no conozco a nadie que controle bien el paquete Office, ¿vale? En el Word, podríamos decir, es bastante difícil. Nos dan un coche muy grande o un aparato muy grande o una tecnología muy compleja para resolver problemas bastante cotidianos, bastante sencillos, y utilizamos una mínima funcionalidad de lo que nos venden, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto de masas. Es un producto de masas, ¿vale? De grandes volúmenes, donde a todos le vendo lo mismo, ¿no? Algo que yo lo asocio a una época un poco industrial, ¿vale? De los grandes productos, de las grandes tiradas, de las grandes ventas, de un mercado masivo, ¿vale? En cambio, Google ha utilizado una estrategia un poco diferente, ¿no? Y yo diría, o nos podríamos hacer la pregunta, que si vivimos actualmente en un mundo Google, ¿vale? Mis hijas sí, ¿vale? Mis hijas lo tienen clarísimo, O sea, a mis hijas no les interesa para nada el Office, para nada, ¿vale? No entienden un ordenador sin acceso a Internet. Papá, déjame el ordenador. No, que no, aquí, no, déjame, que es que tengo que trabajar y es que además no me gusta que utilices. Papá, déjame el ordenador y tal. Yo digo, además no hay conexión a Internet. Le digo, ¿no? Y me dice, pues si no hay conexión a Internet, ¿para qué te la has traído?
O sea, no entienden, no encuentran útil un ordenador sin acceso a Internet, ¿vale? Entonces, pues eso ha cambiado un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿vivimos en un mundo Google? Pues sí, ¿eh? Yo respondería que sí, cada uno que responda lo que quiera, ¿vale? ¿Viviremos en un mundo Apple? ¿No? Apple ha superado, podríamos decir, es la empresa con mayor cotización que tiene unos grandes beneficios, una empresa que ha resurgido prácticamente cuando estuvo a punto de extinguirse frente al poderío Microsoft, ¿vale? Y ahora resulta que todos abrazamos el mundo Apple, ¿vale? Estamos encantados con el iPhone, estamos sorprendidos por el iPad, ¿vale? El MacBook es maravilloso, el iMac ni te cuento, ¿vale? Y con una filosofía que pensemos, ¿qué está haciendo Apple, ¿no? Yo, que me relaciono bastante con los informáticos, dicen que Steve Jobs, que es el jefe de Apple, dice, es el nuevo jefe del eje del mal, ¿vale? Eso dice, ¿vale? O sea, una cosa... Mirad que abrazamos con gusto la tecnología Apple, siendo bastante más cara y siendo un producto totalmente cerrado, más cerrado que Microsoft, ¿vale? Donde pagamos por todo, ¿no? Donde es una empresa que hace el dispositivo, el software, la tienda, todo, ¿eh? Es un ecosistema, que lo cubre todo, podríamos decir, y donde introducirte es bastante complejo, ¿vale? Entonces, el mundo Apple, ojo con el mundo Apple, ¿vale? Google tiene una estrategia abierta, ¿vale? Eso le ha condicionado mucho a Microsoft, ¿vale? Le ha condicionado mucho a Microsoft. Y Apple tiene una estrategia bastante cerrada, ¿vale? Y en épocas donde lo políticamente correcto es lo abierto, pues abrazar al mundo Apple sin renunciar, ¿vale? Yo le decía, perdonad que utilice mucho el humor, ¿no? Pero vamos a pasárnoslo bien, porque yo creo que es lo mejor. Le decía el otro día, yo tengo un iMac, lo he comprado hace poco, ¿vale? Lo tengo en casa, y entonces con el iMac viene una alfombrilla muy grande, y entonces vino el otro día mi hermano, que es un fanático del mundo Mac, ¿no? Y le digo, oye, el ordenador, él utiliza un portátil, yo utilizo el de sobremesa, y le saco una alfombrilla que viene con el iMac, ¿no? Y me dice, esta alfombrilla, una alfombrilla es una toallita para limpiar la pantalla, ¿no? Me dice, esta alfombrilla debe ser con la que limpian las ventanillas de la MIF, ¿vale? Debe ser lo mejor que hay en lo mejor del mundo mundial, ¿eh? Entonces, bueno, que usemos tecnología, pero pensemos en lo que hay detrás, en sus estrategias, en sus políticas, en lo que nos venden, ¿no? Que seamos conscientes de eso y luego utilizamos lo que queramos, ¿vale? Sabemos que hay muchas cosas malas y las seguimos haciendo, ¿vale? Pero por lo menos saberlo, ¿vale? Por lo menos saberlo. Bien. Amazon, yo lo pongo como otro cuarto agente que es muy importante. En España no es muy importante Amazon, no es muy importante. Pero yo a Amazon le doy mucha relevancia, ¿vale? Y Amazon es un gran actor, no solamente a la hora de vender libros en formato papel o en formato electrónico, sino tiene una cosa que es muy potente, que es lo que se llama el Amazon Web Service, ¿no? En definitiva, es una infraestructura que te permite ofrecer servicios en la nube utilizando sus instalaciones, sus servidores, su infraestructura, ¿vale? Es muy utilizada, pero es muy utilizada en un mundo bastante profesional, bastante informático, ¿no? Y le gana a Google, ¿no? Podríamos decir, el competidor de Amazon Web Service, para el que sepa más de este mundillo, sería el Google Application, ¿vale? Y por goleada le gana a Amazon a día de hoy, ¿no? El Google App, pues no está teniendo problemas para ser el dominante a día de hoy. Pero bueno, todo este mundo, que lo he resumido en 4 actores, nace hace relativamente poco. El PC, pues podemos decir que nace en torno a los años 80. Las primeras comunicaciones muy rudimentarias pues datan de mediados de los años 80.
Windows aparece, podríamos decir, en torno a los 90. El Pentium, con su sistema operativo Windows 95, que ha resistido tanto en el mercado, pues data de hace 15 años, que es bastante. Internet, pues podríamos decir, ahí vemos un poco algunos datos, ¿no?, que pueden ser relevantes sobre la pequeña historia de Internet, ¿no? 20 años, a mí me gusta mucho Internet, lo tengo que reconocer, ¿vale? Soy un gran me gusta observar Internet, ¿no? Otra anécdota que a mí me gusta de Internet es que, cuento dos cosas, ¿no? Dice, no, es que actualmente en Internet está todo, ¿no? Y entonces un profesor que vino de una universidad a hablar en un curso de formación ahí en la Universidad Pública de Navarra dice, en Internet está todo, es una cosa increíble. Dice, eso sí, dice, pero yo no sé quién lo pone, ¿vale? ¿Quién lo pone? Es una cosa, ¿no? Y aquí tenemos uno de los premiados que conoce bien Internet y conoce bien quién pone las cosas en Internet, ¿vale? ¿Vale? Dice, pero yo no sé quién lo pone, pero está todo, ¿vale? Y yo le digo, sí, todo lo bueno y todo lo malo, ¿vale? O sea, mirad, ¿vale? Pues bueno, la primera página web, parece que Internet está hace mucho, y la primera página web surge en los años 90, ¿vale? Y surge en un entorno universitario, ¿no? Surge como una necesidad de transferencia de datos de investigación, ¿vale? Yo me tenía que transferir datos Berners-Lee tenía la necesidad de transferir datos entre sus colegas, una gran cantidad de datos, y a partir de ahí tienen un problema práctico, hacen uso de la tecnología y generan un servicio innovador como es actualmente Internet, ¿vale? Una cosa sencilla, sencilla de decir y difícil de hacer, ¿vale? 20 años tiene mi amor, ¿vale? Eso yo lo llamaría la Internet 1.0, por llamarlo así. La Internet que se llama Internet de información, Internet relativo para la comunicación, Internet relacionado con los contenidos, pero Internet para los especialistas, para los informáticos, ¿no? Hasta prácticamente el año 2005, podríamos decir, Internet no se democratiza. Es decir, la dificultad del uso de las herramientas de la tecnología relacionadas con Internet hacía que Internet, podríamos decir, existía la figura del webmaster, ¿no? El maestro de la web, ya tiene el nombre así, ¿no? Que era el que era capaz de programar la web y de publicar algo en Internet, ¿vale? Y ese tenía que ser un maestro, ¿vale? Como mi madre, ¿vale? Un maestro especialista en ese campo, ¿no? Pues bueno, en el 2004 surge una revolución que es en la que estamos, surge el Internet que llaman ahora por y para las personas, ¿no? Hemos pasado de la información y los contenidos a Internet de las personas, ¿no? Y donde se dice que lo importante son los servicios, ¿no? Y la web es la plataforma, ¿vale? Que sería un poco... Entonces, en definitiva, Tim O'Reilly acuña ese término web 2.0 que ha quedado. Y esto transforma radicalmente el mundo de Internet. ¿Por qué? Porque lo democratiza, porque cualquiera puede publicar contenidos de una manera sencilla. Cualquiera de los que estamos aquí, ¿vale? Lo puede hacer de una manera sencilla. Donde surgen aplicaciones que están en la red, y que son alimentadas por los propios usuarios, ¿no? El concepto este de prosumer se hace verdaderamente efectivo en el mundo de Internet, ¿vale? ¿Por qué? Porque veníamos de una época donde éramos fundamentalmente consumidores de Internet, ¿no? Consumidores de información, ¿no? Y la web 2.0 cambia un poco ese paradigma y hace que nosotros seamos prosumidores. Consumimos, pero también producimos información, ¿vale? Y eso sería un poco lo que a mi juicio caracteriza el mundo web 2.0, ¿vale? Donde este mundo web 2.0, que yo creo que es el que vivimos, pues bueno, las palabras de creatividad, de comunicación, de colaboración, la comunicación viral, el marketing viral, el consumir, el compartir, la inteligencia colectiva, son palabras un poco que pues nos suenan ya prácticamente a todos, ¿vale? Y que han transformado nuestra vida personal,
nuestra vida personal, han transformado todos los modelos de negocio, algunos de una manera bastante brusca, y con eso me refiero al mundo de la música, por ejemplo, ¿vale? La ha transformado totalmente, y también, por supuesto, que ha transformado nuestra actividad profesional en el ámbito de la universidad, ¿vale? Ya sea como personal de administración y servicios, ya sea como estudiante o ya sea profesor, ¿vale? En los tres aspectos, ¿vale? ¿Qué aplicaciones caracterizan o son típicas de la web 2.0? Pues todas las aplicaciones que encuentran el paraguas, que lo que se llaman herramientas o aplicaciones de software social, ¿vale? Social, que tienen que ver con las herramientas para la generación de contenidos, la generación y publicación de contenidos con el uso de blogs, de wikis, la importancia que tienen a día de hoy, pues, por ejemplo, las relaciones personales y de comunidad que tienen que ver con el tema de las redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, lo importante, podríamos decir, es los servicios que nosotros damos, ¿no? La universidad es una empresa de servicios, básicamente, ¿vale? Y lo que nosotros, lo que tenemos que, lo que parece que nos apuntan ahora, podríamos decir, es que nosotros tenemos que hacer uso de servicios web 2.0, ¿vale? Y donde pues, he destacado, pues, por ejemplo, el uso de los blogs o el uso de las wikis. La Wikipedia sería un servicio, en definitiva, y ahí vemos una representación de las cosas más populares, que son servicios web, servicios 2.0, que son más populares a día de hoy en el mundo, ¿no? Porque en España no somos muy diferentes, como veremos ahora, de lo que hace el mundo mundial, ¿vale? Entonces, pues bueno, cosas que nos suenan, Facebook nos suena a todos. En España hay 12 millones de usuarios, no sé dónde, 12 millones de usuarios. Uno que de cada 4 españoles tiene perfil en Facebook, ¿no? ¿Qué cosa? Pero si Facebook nació en el año 2006, ¿vale? Si tiene 4 años, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, Twitter, ¿vale? Twitter, pues bueno, Twitter es una cosa que también tiene mucho impacto, aunque no sé si en esta sala habrá algún tuitero, ¿vale? Y tal, pero bueno, Twitter es una cosa que docentemente es muy potente, ¿eh? Es muy potente, ¿no? Porque fomenta un poco la participación y estaría muy bien, pues por ejemplo, que yo estuviera hablando y que aquí en esta pantalla, en vez de poner esto, que solamente es un poco decorativo, ¿vale? Lo que vosotros estaríais haciendo es comentar lo que yo digo, ¿vale? Imaginad que estáis comentando en directo lo que, pues qué pesado, y siempre contando el mismo rollo. Desde luego la universidad, como no se ponga las pilas, nos vamos a quedar sin clientes. Todas esas cosas, pues lo podríais y estar agrupadas y ver un poco lo que están opinando en directo vosotros, lo que piensan los otros, en vez de estar en silencio y yo hablando, ¿vale? Pues un poco, yo lo veo que es muy interesante, y yo he visto en conferencias que lo que pasaba en Twitter era más interesante que lo que contaba el conferenciante, ¿vale? Y era divertidísimo, ¿vale? Esto, claro, te tienes que ir a un foro adecuado, ¿no? Estoy hablando, pues, por ejemplo, de FICOZ, ¿no? Que es la Feria Internacional de Contenidos Digitales, que reúne, pues, el evento de Internet más importante que hay en España a día de hoy, que organiza Red.es. Bueno, MySpace, que es algo como Facebook, más de adolescente, más del ámbito estadounidense, algo que está un poco en decadencia debido a que el estándar de facto de las redes sociales ahora parece que es Facebook, ¿vale? Salvo en España, que tenemos una particularidad que es Twenty, ¿vale? No sé si lo conocéis. Nosotros, como profesores universitarios, necesitamos conocer lo que es Twenty. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes que ingresan en la universidad española, ¿vale? La universidad española, hacen un uso de esa herramienta de Internet que es Twenty, de ese servicio, por lo menos entre 2, 3, yo diría 4 horas diarias. Pues si 4 horas diarias le dedican a ese servicio web, ¿vale? Pues por lo menos, aunque solo sea para saber lo que le gusta, ¿vale? Por el conocimiento del medio, por conocimiento de nuestro cliente, ¿vale? Pues, otra cosa es que no vaya contigo y tal, pero bueno, yo veo que es bueno conocerlo. La Wikipedia, ¿no? Si alguien nos hubiera... imaginar, esto me miro al premio de la Wikipedia, perdona que no me acuerdo del nombre, la Wikipedia, ¿no? Una cosa que yo digo de la Wikipedia. Si
no me acuerdo ahora cuándo se crea la Wikipedia. La Wikipedia en inglés, no me acuerdo exactamente, ¿algunos se acuerdan del año? No hace mucho, ¿vale? Estamos hablando de unos 10 años más o menos, supongo, por ahí debe andar la cosa. Si alguien nos hubiera dicho, mira, yo soy el empresario o el ideólogo y digo, yo voy a hacer una cosa que sea una enciclopedia, ¿vale? Que la vamos a hacer entre todos, entre el mundo mundial, el que quiera comparte, de forma anónima, la mayoría de las veces, y eso, podríamos decir, pues poco a poco, con el uso de este servicio que va a utilizar mucha gente, al final, podríamos decir, tendremos una enciclopedia libre, hecha por los propios usuarios, podríamos decir, donde podré encontrar una información a veces más sesgada, no sesgada, pero en principio parece que va a ser más independiente, ¿vale? Y sin ninguna línea editorial, ¿vale? A la hora de publicar esos contenidos, ¿no? Lo vamos a hacer así, ¿vale? Y va a ser gratis, todo gratis, ¿vale? Todo gratis. Entonces me hubieran dicho mi capital riesgo, la empresa me hubiera dicho, no, esto por aquí no, por aquí no, por aquí vas mal, ¿vale? Además eso que dices, eso es imposible, eso nunca va a ver a la luz, eso nunca valdrá para nada, eso no tendrá calidad, ¿vale? Actualmente la Wikipedia en inglés, hay estudios científicos que dicen que tiene una calidad totalmente pareja a la enciclopedia británica, ¿vale? Y está hecha por los usuarios, ¿vale? Está hecha por los usuarios. Y me atrevería a dar un número, una estadística, me la voy a inventar ahora, ¿vale? Que el 90% de los alumnos de secundaria y bachillerato, si no es más, el único medio de información que utilizan es la Wikipedia. El único, ¿vale? Y yo les digo a los profesores universitarios, utilizar la Wikipedia, ¿vale? Porque es muy práctica, sobre todo en tecnología es fantástica la Wikipedia, y en muchas cosas relacionadas con la investigación, para iniciarte en un campo, es una herramienta fantástica, ¿vale? Y no te escondas, cita tus fuentes, ¿vale? Utiliza la Wikipedia y di que utilices la Wikipedia, ¿vale? ¿Por qué? Porque los profesores de enseñanzas medias de universidad, no sé qué tal, hacen lo mismo que los estudiantes. Utilizan muchas veces la Wikipedia para documentarse, pero luego nunca ponen en la referencia la Wikipedia. Siempre cogen y van a la bibliografía de abajo, ¿vale? Y ponen una cosa que sea de una revista o de un libro, No, cita la fuente. ¿De dónde la saca? ¿Vale? Bueno, la Wikipedia. DeviantArt es una cosa un poco americana, es una cosa de jóvenes así con mucho espíritu creativo, muy relacionado con el arte, una cosa que triunfa mucho en Estados Unidos. YouTube nace en el 2005. ¿Qué es YouTube a día de hoy, no? Bueno, cuando le dices a alguien que YouTube nace en el 2005, ya se sorprende. Dice, ¿cómo? ¿Hace 5 años solo? ¿Hace 5 años? ¿Y tenemos todo eso? Pues bueno, Google, que es el propietario de YouTube, no ha puesto un solo contenido en YouTube. Lo han puesto todos los usuarios de ese servicio que es YouTube. Y no pone ni un solo vídeo. ¿Vale? ¿Y qué? Pues bueno, hace negocio, porque es gratis nuevamente, ¿no? Y Google, YouTube es muy deficitario, ¿vale? Actualmente, pero le intenta sacar negocio. Entonces, y intenta hacer negocio, intenta sobrevivir, intenta que ese servicio sea rentable y lo hace, podríamos decir, utilizando, podríamos decir, lo que suben los usuarios, ¿no? Pues YouTube es un poco eso y Google pues lo vio muy bien, que tiene muy buena vista, ¿vale? Y lo compró en un momento adecuado, aunque le salió a doblón, ¿vale? De YouTube, ¿no? Porque ya tenía un gran número de usuarios, etc. De nuevo, YouTube a veces los profesores no nos gusta mucho, ¿vale? En YouTube hay muy buenos recursos educativos, muy buenos, muy buenos. Entonces, eso es un sitio a donde mirar, a la hora de impartir docencia universitaria, ¿vale? Está todo lo bueno y todo lo malo y yo veo que eso está. Google, pues bueno, Google, pues es Google, no voy a hablar más de Google.
Bueno, lo que triunfa ahora en Internet es claramente las redes sociales. Claramente. Mirad, la media, tiempo por persona, en un día, en Estados Unidos, es una estadística de Estados Unidos, parece ser que a veces llega hasta 5 horas y media. ¡Qué barbaridad, ¿no? El fenómeno Facebook es una cosa a tener en cuenta. Facebook tiene actualmente 400 millones de usuarios en todo el mundo. Muchos ya hablan, y a mí me gusta mucho eso, que Facebook es una Internet dentro de Internet. Se está convirtiendo en eso. Ahora en las universidades, eso de que decíamos, no, en las universidades tenemos que estar presentes en Internet. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es donde está la gente. ¿Vale? Y tal. Ahora ya eso no vale. Ahora las universidades tienen que estar dentro de Facebook. ¿Vale? Tienen que estar dentro de YouTube. Tienen que estar dentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es una cosa que y tiene un dominio a nivel mundial, salvo en China. En China, pues no es el dominante, ¿no? Y podríamos decir por qué Internet también ha cambiado, ¿no? Eso de la aldea global, que es Internet, pues cada vez es menos verdad, ¿vale? Esa cosa tan romántica de Internet que lo que pongo yo lo ve el mundo mundial, lo puede ver todo el mundo, ahí los gobiernos no hacen nada. Eso ha cambiado un montón. Está el geoblocking ahora, que es que dependiendo de donde tú accedas, te pueden bloquear una página y no verla, ¿no? Y si no, que se lo pregunten al gobierno chino. ¿Vale? El gobierno chino puede decir ahora que ningún miembro de China, ningún habitante de China puede acceder a Google. Lo puede hacer a día de hoy. ¿Vale? El geoblocking a nivel de país existe, ¿no? Y eso podríamos decir, y dicen que luego ya llegará a nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel de barrio, tal. En España solo existe el geoblocking, podríamos decir a nivel de España, ¿no? Y eso ha sido una necesidad fundamentalmente por el tema de derechos de autor, ¿vale? Fundamentalmente motivado por el eterno fútbol, ¿vale? Ese fútbol que tantas alegrías y tantos sustos nos pega, ¿vale? Y no voy a seguir con el tema porque está muy en la actualidad, ¿vale? Bueno, entonces los 3 gigantes de Internet, Google, Yahoo, Microsoft. A mí, no sé a vosotros, pero a mí me parece súper interesante pensar no solamente qué son estos gigantes, sino cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Lo que tienen, lo que no tienen, de qué viven. Eso yo veo que es importantísimo para conocer la tecnología. Si no conocemos, yo que soy ingeniero, os digo, si tú no conoces la tecnología, es imposible que la uses para resolver nada. ¿Vale? Entonces, conoce el medio y luego ya la aplicas en clase como quieras, ¿vale? O fuera de clase, ¿no? Pues bueno, pues la relación entre ellos tal. Yo la resumo de una manera muy sencilla, ¿no? Todos queremos ser lo que no somos. ¿Vale? Microsoft quiere ser Google, pero Google también quiere ser Microsoft. ¿Vale? Y analizar un poco lo que hacen estas empresas y veréis que está esa relación de querer ser lo que es el otro. ¿Vale? Es bastante interesante. Si conocéis un poco este mundo de la informática y tal, no sé qué, veréis que eso es así. ¿Vale? Bueno, estos son, para poner algún dato, ¿vale? Estos son en orden las webs más utilizadas a nivel mundial. El dato es de marzo del 2010 y el primero en el ranking mundial es Google. ¿Por qué aparece un 2? Porque el año pasado era el número 2 y este año ya es el número 1, ¿vale? Por eso he mantenido. No es muy clara la información, lo reconozco, ¿vale? No he tenido tiempo en modificar esto. Pero bueno, Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Live, Wikipedia, Blogger, Baidu. Baidu es el Google, el buscador de Google. El buscador similar a Google, además es que el aspecto, pero que es chino, ¿vale? Es el Google que se utiliza en China, ¿no? Pero claro, lo que utiliza China, que es no sé cuánto, el 20% de la población mundial, ¿vale? Pues es una cosa que es de calado, ¿no? Lo que hacen los... De hecho, pues por ejemplo, en el número 10 está QQ,
que es el equivalente al Messenger de Microsoft, ¿vale? Que es un sistema de mensajería instantánea que se utiliza en China, ¿vale? Y ya pues ocupa uno de los 10. No, pues mirad, 7 de las 11 webs más utilizadas a nivel mundial son servicios web 2.0, ¿vale? Y son servicios gratuitos. Y yo les pregunto muchas veces a los, sobre todo en el instituto, les digo, bueno, y vosotros todo gratis, ¿no? Vosotros utilizáis todo gratis, salvo le pagáis un poquito a Megaupload, a Rapidshare y tal, para bajaros más rápido las cosas piratas, pero a eso les pagáis, pero al resto nada, ¿no? Todo gratis, ¿no? Y decir, oye, ¿de qué vive Google? ¿Eh? Y muchos no saben de qué vive Google. Muchos no saben, y tienen a veces 17 años, no saben que los enlaces patrocinados es de lo que vive Google. Una cosa alucinante. Y Google es la mayor empresa de publicidad del mundo. Y no lo saben. En España, pues tenemos nuestras características, el marca, que es una cosa que es... el marca, de nuevo el fútbol. El fútbol es súper potente, ¿vale? Fútbol mueve tecnología, ¿eh? No pensáis que también nos da trabajo a los ingenieros el fútbol, ¿eh? Wikipedia, el mundo, tal, no sé qué. Bien, ¿y la universidad qué? Pues claro, tengo que hablar un poco de la universidad, porque hablar esto es muy divertido, muy fácil, tal, no sé qué. Pues bueno, la universidad, bueno, University, ¿no? Se presentó el otro día el otro día no, anteayer, en la sectorial TIC de la CRUE en Pamplona, y se presentaron los datos del estado de las TIC, o la evolución de las TIC en el sistema universitario español entre 2006 y 2010. Y yo digo, pues aquí seguro que encuentro muchísima información y esto me ayudará un montón pues, a contaros cosas interesantes y a entender más el lugar donde trabajo y esto me va a ser muy útil, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas salen ahí? ¿No? Pues sale el estado de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en las universidades españolas. ¿Quiénes somos las universidades españolas? 49 universidades públicas, ¿vale? Y 22 universidades privadas, ¿no? Ese es nuestro panorama de 71 universidades hay en España en estos momentos. Bien, ¿qué cosas aparecen ahí? Pues analizan el estado de las TIC en diferentes ejes, ¿no? Y dicen, el eje de la docencia, el que nos ocupa ahí un poco, ¿no? Y entonces salen datos, un montón de datos, de tablas, de hojas, tal, que no he puesto ninguno, ¿vale? Pero os lo voy a resumir, yo me he hecho aquí un resumen, está escrito tal, y os lo voy a decir. Por ejemplo, salen datos como que en el 2016, en la Universidad Española, en media, había un ordenador por cada 16 alumnos, ¿vale? Y en el 2010 hemos pasado a un dato que hay un ordenador por cada 13 alumnos. Entonces, hemos mejorado un 26% en estos últimos 5 años. El 60% de las aulas universitarias tiene proyector. Bien. El 10%, no me lo creo, tiene pizarra digital. ¿Vale? Bien. Aulas universitarias, ¿eh? Bien. El 86% de las aulas tienen cobertura wifi, ¿vale? Y, por ejemplo, en el 2006 solo el 54%, ¿no? Hemos mejorado también ahí un montón, ¿vale? Con respecto al uso del anillo digital docente, los campus virtuales, ¿no? ¿Qué dice la estadística? Dice que en el 2006 el 62% de los estudiantes utilizaban el campus virtual, en las universidades españolas, de media. Y actualmente ese ratio ha subido al 90%. ¿Vale? Con respecto al PDI, en el 2006 el 40% utilizaba, de los profesores del PDI, utilizaba el campus virtual para el apoyo o el desarrollo de su docencia, ¿vale? 40%. Y en el 2010 los datos dicen que ahora es el 73%. No sé si me lo crea esto, pero bueno, bien, me lo puedo creer, ¿vale? Eso dicen los datos, ¿no? Con los datos, pues bueno, ya sabéis que los datos se pueden hacer lo que queráis con los datos, ¿vale? Bien.
En investigación, ¿qué cosas dicen? Pues dicen que, pues, por ejemplo, el 88% del PDI hace uso de herramientas de trabajo colaborativo, ¿vale?, para el desarrollo de su actividad investigadora. Estas encuestas, yo lo sé porque a mí me mandan, oye, David, la encuesta, que ha llegado la encuesta de la sectorial TIC de la CRUE, que hay que rellenarla, ¿no? Entonces, lo rellenan los servicios informáticos, sabemos quién lo rellena esto, ¿no? Bien, 88%. Con respecto a la gestión, el 78% de los servicios administrativos de la Universidad Española, lo que se llama administración electrónica, están cubiertos, son electrónicos, ¿no? La matrícula, la consulta de notas, son servicios, podríamos decir, administrativos, ¿no? Y así un montón de datos, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto a las competencias TIC, ¿no?, dicen que cada año el PDI, podríamos decir, se dedica a la formación, se dedica el 25% del PDI se ha formado, de una manera directa o indirecta, en lo que se llaman competencias TIC, ¿vale? Ese porcentaje es el mismo del 2006 que el 2010. Analizando los presupuestos, dice que se ha recortado a la mitad el presupuesto que dedican las universidades a formación en el uso de las TIC, del PDI y del PAS. Se ha recortado a la mitad. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Bueno, a lo mejor es que ya no hay que formar ya hemos pasado el periodo de alfabetización, ¿vale?, digital, y ahora ya no hay que formar a la gente, ¿vale? O también porque estamos en un periodo donde hay que recortar en capítulos y este puede ser uno adecuado, ¿no? Bueno, cosas, ¿no? Pues bueno, también concluye, dice el 82%, más o menos en torno al 80%, pues hace un análisis de la situación, si las TIC forman parte de la planificación estratégica de la universidad, si hay planes estratégicos un poco vinculados al uso de las TIC en la docencia, en la investigación, en la gestión. Se habla de los gobiernos, de las tecnologías, el gobierno TIC. Ahora ya lo de usar el término TIC ya no queda bien, ahora hay que utilizar el término TIC, ¿vale? Tecnologías de la información. Hay que quitar ya la pata de comunicación, yo me resisto por lo que soy, ¿vale? Y entonces yo mantengo el TIC, ¿vale? Bien. Básicamente un montón de indicadores. Pero ¿cuál es el resumen? Y esto ya os doy las claves internas, ¿no?, de esto. ¿Cuál es el resumen que dicen los propios responsables que elaboran este estudio? Pues que en 5 años la universidad progresa adecuadamente en el uso de las TIC, ¿vale?, tanto interna como externamente, ¿vale? Y que dice que todos los indicadores prácticamente están saturados. Entonces ya no hay margen de mejora. Si tenemos todos los indicadores saturados, ya no hay margen de mejora. Bueno, igual lo que hay que cambiar son los indicadores, ¿vale? Porque yo, de verdad, que no recomiendo que invirtáis vuestro tiempo en leer este documento. Ya lo he invertido yo, ¿vale? Si os fiáis de mí, ¿vale?, no lo hagáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sacáis nada en claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso os llevaríais una impresión de que las TIC en la universidad pues es todo uno, ¿vale? O sea, es lo mismo, ¿vale? Y eso la universidad siempre ha sido innovadora, siempre ha sido pionera en el uso de las TIC, pero últimamente parece que se está quedando un poco retrasada. Esa es mi impresión general, ¿vale? Pero bueno, ha sido pionera en el uso del correo electrónico, ha sido pionera en el desarrollo de Internet, ha sido pionera en el tema de las bibliotecas, de los archivos, en el tema de los servicios electrónicos relacionados con la administración, ha sido pionera en un montón de campos. Pero precisamente en lo que nos es más propio, ha venido un poco retrasada. De hecho, Facebook surge en una universidad americana. Y surge con el fin de que un estudiante dijo, pues voy a generar un servicio web, allá en el año 2004, ¿vale?, que era un servicio web que no daba su universidad, un servicio TIC que no daba su universidad. Y yo digo, pues bueno, lo monto.
Y de hecho, Facebook, al principio, si no eras universitario, no te podías dar de alta. No sé si os recordáis de esta época. Se abre al mundo mundial, a cualquier usuario, en el 2006, ¿vale? O sea, que no hace mucho, ¿vale? Pues bueno, eso es un poco el panorama y parece ser que ahora, dicen, ahora lo que toca es buscar nuevos indicadores, no nos valen estos, tenemos que buscar nuevos indicadores y tenemos que centrarnos un poco en la planificación estratégica, en el gobierno de las TIC, podríamos decir en la reflexión, tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque son un conjunto de indicadores que a mi juicio solo tocan una de las patas de las TIC, ¿vale? Hay un documento que es también fruto de esta sectorial, de una sectorial de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que combina dos sectoriales, que se llama REVIUM, que es la Red de Bibliotecas Universitarias junto a la Comisión Sectorial de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, que elaboró un documento que se llama Competencias Informáticas e Informacionales, que trata de que en este mundo digital que vivimos, cuáles son las competencias, las habilidades que tienen que tener nuestros estudiantes para vivir, desenvolverse bien en ese mundo digital, ¿vale? Entonces, llega un montón de competencias informáticas, uso de navegadores, uso del sistema operativo, de lenguajes de programación, de exploradores, de buscadores. En definitiva, un uso muy instrumental, muy de herramientas informáticas, podríamos decir, y eso yo veo que los estudiantes, nosotros pensamos que lo tienen, que son unos hachas, ¿vale? Pues bueno, tampoco es la bomba, ¿vale? Pero sí que se desenvuelven bien en ese campo, ¿vale? Pero en cambio hay otra pata, que es la que le preocupa fundamentalmente a las bibliotecas universitarias y que yo creo que están poco cuidadas en las universidades y que es un buen momento ahora, con los nuevos estudios de grado, en introducirlo como contenidos, ya que ahora tenemos planes de estudio que abordan como objetivos las competencias, cosa que ya en secundaria y bachillerato ya están cansados, ya dicen, oye, a ver cuándo cambiamos esto ya, la competencia, porque ya nos aburre el tema de las competencias. Perdonar por la ligereza, pero es un poco por facilitarlo, ¿vale? Entonces, se olvidan de lo que yo creo que es más importante a día de hoy en un mundo digital, ¿vale? Donde la tecnología cada vez es más fácil, el uso de las herramientas. Cada vez es menos importante saber utilizar el ordenador, porque eso es muy fácil, ¿vale? Porque escribir un documento, hacer una página web, crearte tu perfil en Facebook o tu avatar en Second Life, ¿vale? Es una cosa fácil, ¿vale? Y que no es muy complicado, cada vez es más fácil. La tecnología, precisamente, lo que ha facilitado es el interfase, el uso, ¿no? Pero aparecen nuevas competencias que yo veo que son muy importantes, ¿no? Y que las utilizamos todos los días y en el cual, podríamos decir, no les damos una importancia que yo creo que la tienen, ¿no? Que es cómo saber buscar. Estamos todo el día buscando y no nos formamos en cómo buscar, ¿vale? Pues yo creo que los alumnos deben saber buscar, deben saber discriminar una fuente de información, deben saber administrar una dieta de información, saber monitorizar un tema, saber ordenar los objetos digitales, saber gestionar el relacional digital, saber gestionar la identidad digital, ¿vale? Temas súper actuales, ¿vale? Y que yo creo que nuestros estudiantes, no sé si son muy hábiles en el uso de estas competencias, ¿vale? Y nosotros, los profesores, ¿somos hábiles o no somos hábiles? ¿Cómo usamos la tecnología? Pues bueno, sobre la tecnología, los profesores estamos bombardeados de formación, nos dicen cómo lo tenemos que utilizar y nos dan manuales. Esto me recuerda un poco a un libro de instrucciones, ¿vale? De esto de que dices, pues bueno, esto me he comprado el iPhone ahora, o lo que sea, este aparato. Esta vez me voy a leer las instrucciones, ¿vale? Para utilizarlo bien y sacarle el partido a mi cámara digital, ¿vale? Y hacer balance de blancos cuando hago una fotografía, y lo voy a hacer bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque me voy a leer las instrucciones, ¿no? Tenemos las instrucciones, de hecho la UNESCO nos dice qué tenemos que saber como profesores para ser competentes en las TIC, ¿vale? Y tú te lees eso, y yo lo he leído varias veces, hay cosas que no llego a entender muy bien, ¿vale? Pero bueno, ahí están, ¿vale?
Entonces, ¿nosotros somos competentes o no somos competentes? ¿Vale? Porque muchas veces decimos, no, es que los alumnos, no sé qué, ¿y tú? La tecnología, yo creo que es motor de la innovación, ¿no? Es motor de la innovación. Y, en definitiva, la tecnología es una de las patas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta nosotros estudiantes y tenemos que tener en cuenta ese mercado, ¿no? Ese contexto, ¿no? Ese contexto, ¿no? La tecnología es provocadora. Yo creo que la tecnología entendida como PowerPoint, como cañones, como infraestructura de comunicaciones, yo creo que eso no transforma la educación, ¿no? Y en cambio, pues hay tecnologías que sí, que verdaderamente nos pueden cambiar la metodología docente, nos puede llevar por nuevos caminos, nos puede despertar un poco la ilusión, la motivación. La docencia siempre se ha dicho ya hace un montón de años, ¿no? Aunque parece que esto está cambiando, que ha sido la gran infravalorada de los aspectos de la universidad, ¿no? Siempre se ha valorado mucho la investigación, ¿no? La gestión y la docencia. Yo que estoy en las tres cosas, ¿vale? Yo creo que son dos cosas que no se valoran. No se valora la docencia, o poco, ¿vale? Y la gestión tampoco, ¿eh? Ojo, ¿eh? De hecho, la gestión se mira muy mal y la gestión es muy importante, ¿vale? Y a veces la gestión se malentiende, ¿eh? Y yo creo que la gestión pues tiene su importancia, ¿no? Se cae un poco en el saco de la política, ¿vale? Y entonces a partir de ahí pues todo vale, ¿vale? Y entonces se banaliza, ¿no? Es muy importante el gobierno de las universidades, de verdad, tremendamente importante, ¿no? Y para que sea importante lo tenemos que valorar, ¿no? Porque si no, mal. Y la docencia es muy importante, ¿no? Y yo creo que tenemos, ¿no? Bueno. Bien, el mundo de la empresa, que ha sido tan revolucionado por las tecnologías, ¿no? Os digo cosas, por ejemplo, en relación. Pues bueno, la tecnología y sobre todo los servicios web 2.0 han cambiado los modelos de negocio, ¿vale? Una cosa importantísima. Ha cambiado la gestión del entorno, ¿no? En el mundo de la empresa, ¿no? Ha cambiado la relación con los mercados, ¿vale? ¿No? Ha cambiado mucho la estructura o la estrategia de las empresas debido a la presencia de Internet, ¿no? Pues la educación también, ¿no? Y generalmente lo que buscamos es mejorar ese proceso, podríamos decir, hacer innovación docente, que es el título de la charla, y para eso los estudiosos más desde el punto de vista económico dicen que tenemos que cambiar de modelo, ¿vale? Y tenemos que ir a un modelo, esto en clave de Bolonia se explica muy fácil, ¿vale? Donde tú dices, el modelo antes estaba centrado, que es el modelo de la estrella, ¿vale? Ese research, investigador y desarrollador, ¿no? Ese labor de investigación y desarrollo sería lo que es el profe, ¿no? El profesor ha sido el centro del mundo mundial, en el mundo de la universidad, y todo giraba y todo pasaba en torno a él, ¿vale? Era el gran sufridor del proceso, ¿no? Le atacaban los de asuntos económicos, los clientes, que son los estudiantes, el de ventas, el gerente, el de los suministradores, y todo pasaba por el profesor, ¿no? Estaba un poco agobiado y a la vez era el protagonista de todo, ¿no? Y tal, pues parece que esos nuevos modelos, tan centrados un poco en que el profesor era lo más importante, pues ahora vamos, Bolonia dice que vamos a un modelo no centrado en el profesor, sino centrado en el estudiante, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo eso no lo acabo de entender muy bien, pero sí que entiendo un poco que tenemos que personalizar la enseñanza, y eso es un gran reto, ¿no? Podríamos decir, darle a cada uno su dieta de información, que se dice ahora, ¿vale? Sus cosas un poco adaptadas a sus capacidades, a sus gustos, a sus intereses, a su situación, ¿no? Tenemos que ser capaces de personalizar. ¿Por qué? Porque el mercado va así. Porque Google nos da un servicio personalizado. Si dos personas en esta sala utilizamos el mismo término de búsqueda en el buscador Google, nos saldrán cosas diferentes a cada uno. ¿Por qué? Porque Google nos da unos resultados de sus búsquedas en función de lo que nos gusta a nosotros, de lo que somos, de lo que buscamos, de lo que hemos hecho antes, ¿vale?
¿Por qué? Porque es un servicio personalizado el que nos da Google, ¿vale? Entonces, fijaros, teniendo tantos usuarios, es capaz de personalizarnos individualmente el servicio, siempre y cuando tengamos una cuenta en Google, ¿eh? Si no, no. Tenemos que tener cuenta, ¿eh? Bien. Entonces, nos almacena los historiales de búsqueda y tal, y cada vez nos da un mejor servicio. ¿Por qué? Porque nos ha personalizado, digamos, el servicio. El éxito de Apple pasa por la personalización. Podríamos decir, en el mundo empresarial ahora la personalización es clave, ¿no? En el mundo de los bancos y en todo, ¿no? Tu banca personal. Y ese trato personalizado al cliente, ¿no? O sea, lo que es válido para la banca es válido para la universidad igual, ¿vale? Entonces no pensemos que somos algo diferentes, ¿no? Vale, bien. Entonces, ahora nos habla que los modelos que funcionan son los modelos en red, ¿no? Que son esos, ¿no? Y son modelos donde la tecnología es muy importante, ¿no? Estos entornos de colaboración, donde no hay un nodo principal, aunque son un poco teóricos, ¿no? Podríamos decir, hacia ahí parece que van los nuevos modelos que favorecen la innovación, que la favorecen, no es que la consigan, ¿no? Y bueno, ¿y qué añaden, así por decir cosas así más de Bolonia o de profesor o del Espacio Europeo de Educación Superior? Pues bueno, ¿qué nos pueden aportar las TIC a las metodologías docentes, ¿no? Pues bueno, está claro que el Espacio Europeo de Educación Superior nos lleva hacia un cambio, nos apunta hacia un cambio metodológico. Desde hace años, se nos está recomendando, más de 10 años casi, se nos está recomendando que renovemos nuestras metodologías, ¿vale? Que revisemos nuestras estrategias educativas. Se nos pide que además de la generación y transferencia del conocimiento, que es la labor universitaria fundamentalmente, formemos a nuestros estudiantes en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de habilidades transversales. Debemos potenciar nuestro rol de guía, los profesores, acentuar nuestro papel de orientador-tutor y convertirnos en un modelo de referencia para nuestros alumnos. Debemos fomentar con el ejemplo la creatividad, la vocación, el esfuerzo, el espíritu crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la curiosidad científica. Todas esas cosas tenemos que hacer. Impresionante, ¿vale? O sea, yo tengo que leer, si no, no sabría lo que tengo que hacer, ¿vale? En definitiva, vamos hacia un modelo de enseñanza más personalizado, más centrado en el alumno, hacia un aprendizaje o papel mucho más activo del estudiante, ¿vale? Y eso es un reto que no sabemos si lo vamos a conseguir, ¿no? Transformar ese rol pasivo del estudiante en una actitud activa, ¿no? En que sean proactivos en su propio proceso de aprendizaje. En este contexto, las TIC y en concreto los campos virtuales pueden jugar un importante papel si son transformadores, ¿vale? La sinergia entre espacio europeo y tecnologías nos puede ayudar a un cambio metodológico basado en un trabajo más activo, tutorizado, de autoaprendizaje, de trabajo en grupo y de trabajo colaborativo por parte de los estudiantes. Y estar nosotros de forma continuada apoyando este proceso en un servicio que casi, y gracias a la tecnología, es un poco 24/7, ¿vale? La tecnología nos debe servir para facilitar el aprendizaje, para mejorar nuestra eficiencia, para aprender en red, para aprovecharnos de lo mejor, para difundir nuestra propuesta docente, para mejorar la comunicación con nuestros alumnos y, en definitiva, la tecnología puede ayudarnos a cambiar nuestra metodología docente y a mejorar nuestros procesos de gestión académica. Pero, una cosa que ha dicho Javier, el uso de la tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. Y es un medio que nos tiene que servir para mejorar la docencia, que lo he repetido varias veces, y es una buena herramienta para implicar más a los estudiantes y que verdaderamente ocupen un papel más activo, ¿no? ¿Y de qué tecnologías estamos hablando cuando hablamos de las tecnologías? Pues yo la resumo básicamente y me voy a quedar con una. Herramientas de software social, las blogs, las wikis, las plataformas de social networking,
Facebook, Twenties, podríamos decir, o bien redes sociales verticales, podríamos decir estas redes de comunidades de práctica, podríamos decir en torno a temas de investigación, todas esas cosas son importantes. Las plataformas de e-learning, ¿no?, que serían un poco los campus virtuales que conocemos, los repositorios de contenidos libres, sobre eso os contaría un montón, pero yo creo que como hablo demasiado, ya seguro que me he pasado de la hora, no, menos mucho. Entonces, las plataformas de e-learning, los repositorios de contenidos libres, aquí el Banco Santander y Universidad hace una labor que no voy a comentar, pero es una cosa que yo veo que también tenemos que reflexionar sobre eso, ¿vale?, para ver qué es lo que está detrás de eso, ¿vale? Los simuladores, la realidad virtual, hay un montón de tecnologías. Abre nuevas posibilidades para nuestras universidades que fundamentalmente recordemos que son presenciales, ¿vale? Yo veo que una cosa que a veces hemos hecho más mal desde la gestión universitaria es intentar asociar las TIC con la docencia a distancia. Eso no ha sido, a mi juicio, bueno. ¿Por qué? Porque eso es como el de Telefónica le dice a mi amigo, esas teclas ahí no valen para nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si le decimos a nuestros profesores, no, la importancia de la enseñanza online, la enseñanza tal, la capacidad de la formación continua, eso va a ser muy importante, tal, no sé qué. Entonces, el profesor que fundamentalmente realiza una labor presencial, pues lo ve ajeno, ¿vale? Y entonces lo utiliza solo en aras, podríamos decir, de mantener el modelo y de mantener más o menos, de hacerle caso a sus alumnos, ¿no? No tiene sentido ya pues llevar y dejar tu material docente en fotocopias y le dicen al profesor, oiga, déjelo en el campus virtual. Entonces el profesor pues dice, pues bueno, venga, ya lo voy a dejar. ¿Eh? Pero entonces me peligra. Claro, luego, y este material lo he hecho yo. Y luego se lo copiarán y tal. Y dice, hombre, pero si se lo digo yo no lo pone. ¿Vale? Pero si lo dicen los estudiantes lo pone. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego le encuestan y entonces dice, pues venga, vale. Pero no se lo dice a nadie. ¿Vale? O sea, son celosos un poco en ese sentido, ¿no? Y hay gente que va, hay gente que yo cada vez me lo creo más, me ha costado pero me lo creo, que dicen que todo el material, tanto docente como investigador, como a veces de extensión o de gestión universitaria, que genera una universidad pública, tendría que estar en abierto. ¿Por qué? Porque ha sido financiado públicamente, con el dinero de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú generas un material y luego quieres hacer un negocio con ese material, pero si lo has hecho trabajando. Es como diciendo, no, yo he hecho el informe en el Banco Santander del estado de la banca por internet, ¿vale? Y lo hago en tal, y luego digo, no, pero lo he hecho yo, es mío, y luego se lo voy a vender al Bilbao Vizcaya, o al BBVA, ¿vale? No, que usted trabaja aquí, le pagamos todos los meses, pues el material que usted genere, eso es de todos, ¿vale? Lo hemos pagado entre todos, ¿vale? Hagámoslo, ¿vale? Bien. Pues bueno, eso es a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta porque me dicen, oye, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero David, es que tú... bien, si se lo piden los estudiantes, eso tal. Yo creo que la mejor estrategia para introducir la tecnología en el PDI es a través de los estudiantes, ¿no? Es decírselo al estudiante, ¿vale? O de forma indirecta que los estudiantes lo pidan al profesor, ¿no? Entonces, más en la gestión universitaria yo veo que la gestión universitaria tiene que llegar a los estudiantes para que les sirvan de medio, para que llegue al profesor y que el profesor empiece a entrar en ese... Y enseguida que entrará y se estará muy contento, aunque también es un mito, yo veo un poco eso de que la tecnología está muy lejos de la universidad. Estos datos que os decía antes muestran que no es así, ¿no? Lo que está claro es que la tecnología ha transformado el mundo, ha transformado los sistemas, ha transformado el e-learning, lo que llaman, ¿no? Y todo, cuando a todos estos sistemas, mundos, aprendizajes o educación le ponemos la tecnología, pues se transforman en e-business, en la administración electrónica, en la universidad, en los e-contenidos, en la e-ciencia, en la e-sanidad. Cuando ponemos el término open, de abierto, ¿no? Nos referimos a la investigación, el open access, la open innovation,
el Open Courseware sería un ejemplo de Open Knowledge, el Open Source está relacionado con el software libre, la Open Educación pues con la universidad abierta, aunque Open Educación suena a universidad a distancia de países europeos, ¿vale? A las abiertas, ¿no? De Portugal, a la abierta de Inglaterra, a la abierta de Holanda, a la abierta de no sé qué, ¿no? Que reciben ese término, las universidades a distancia, ¿no? Y tal, ¿no? Los contenidos abiertos, un poco el proyecto OpenCourseware, y en el e-learning se ha optado por otra cosa, ¿no? Se ha mantenido, aquí se mantenía, en los mundos se mantenía la E, en lo Open se mantiene el Open, y en el Learning dejamos el Learning, ¿vale? Y le ponemos una tecla, una letra adelante. El e-learning, la teleformación, el B-learning, que es el blended learning, el e-learning, que es la enseñanza asistida por ordenador, el G-learning, que es el game learning, que es el aprendizaje basado en el uso de juegos, ¿vale? Hay algunos que dicen esto, pero juegos serios. ¿Qué es eso de juegos serios? Yo no entiendo la diferencia entre un juego serio y un juego. Mis hijas no lo distinguen. ¿No? ¿Qué es eso de jugar en serio? No sé, al póker. ¿Es jugar en serio? No lo sé, es que no lo sé. El M-Learning, relacionado con el aprendizaje con el móvil, y ya había que cortar esto, y entonces hay gente que dice el U-Learning, ¿vale? Que es el ubicuo, da igual, multiplataforma, ¿no? En todos los lados, ¿no? Y tal. Pues bueno, yo de todo eso me quedo con lo que destaco en negrita, ¿vale? Y en el B-Learning, en el Blended Learning, yo soy un gran defensor del aprendizaje, el apoyar la enseñanza presencial con tecnología. Yo creo que es el método más eficaz y es el método más natural, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, no, es que las redes sociales, hijo mío, son muy malas, ¿vale? Son muy malas. Leí el otro día un titular de un periódico que decía, las redes sociales son las causantes de la falta de sueño y de la obesidad en nuestros jóvenes. Qué mensaje, ¿no? De la falta de sueño en nuestros jóvenes y de la obesidad. Ojo con Facebook. Ojo. 400 millones de usuarios no saben cómo ganar dinero, y ojo con Facebook. No sé. Pues hablando de las redes sociales, dice mucha gente, no, es que las redes sociales, eso es muy malo, por supuesto, cuidado, hijo mío, con quién te juntas, ¿vale? Y tal, pero esto siempre ha sido así. Y hay mucha gente que piensan que llevan una vida en 20 y otra en la calle. No, es la misma. Es la misma. Es una extensión de su vida personal con los amigos, ¿no? Y es un enriquecimiento de esa vida personal, pero es un complemento, nuevamente, a lo de siempre. Pues la tecnología yo la defiendo como complemento, no como no sustituye nada. No tenemos que tener problemas, podríamos decir, porque esos problemas nos hemos equivocado tremendamente, ¿no? No sé si os acordáis, en muchos de estas salas seguro, de decir, cuando salieron los ordenadores, decían, nos vamos a quedar sin trabajo todos. ¿Vale? Y los cajeros automáticos, van a cerrar todas las entidades bancarias, todas las oficinas. ¿Vale? Y ahora resulta que hay que apostar por esto, y esto va muy en serio, hay que apostar por la tecnología porque si no, verdaderamente sí que nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Vale? Y ojo, que Europa se está quedando atrás, como en muchas otras cosas, ¿no? Y ojo, y con eso acabaré luego, ¿vale? Pero antes, se oyen muchas cosas del e-learning, también el 2.0, ¿no? Que se asimila a la web 2.0, ¿no? Yo tampoco lo entiendo muy bien, esto de lo que es la web 2.0 y tal, lo que es el e-learning 2.0, pero bueno, esto ha calado y está ahí, ¿no? Y hay hay teorías pedagógicas y se habla no del constructivismo, que a lo mejor se asocia a la tecnología, sino se habla del conectivismo y tal, pero bueno, todas estas cosas, yo como soy ingeniero, pues soy un poco malo, tengo que reconocer que no soy a lo mejor muy hábil en este campo, ¿vale? Pero yo de todas las tecnologías me quedo con las plataformas de e-learning. Me quedo con vuestro anillo digital docente,
con mi aulario, en el caso de la Universidad Pública de Navarra, o con el aulario virtual, o con el campus virtual, o con el campus extens, o con el no sé qué, ¿no? Los campos virtuales que ponen tal. Los campos virtuales son un conjunto de herramientas, pero que están ordenadas, que pueden estar gestionadas institucionalmente y que, por tanto, pueden ser más efectivas, ¿no? Es como el urbanismo tecnológico, ¿no? Para mí es como el urbanismo tecnológico en la universidad, ¿vale? Es hacer un urbanismo y luego en los huecos en esa urbanización pues pondremos las casas, pondremos las asignaturas, haremos ahí arquitectura, podríamos decir, ¿no? Pues bueno, es el que da el urbanismo tecnológico a las universidades. Lo simplifica y las plataformas de e-learning, hay mucha gente que las ha criticado y dice, no, las plataformas de e-learning son muy malas. ¿Por qué? Porque cierran el campus virtual, porque hacen perder la visibilidad de una universidad. ¿Por qué? Porque antes se publicaba en abierto y ahora, como lo publican los campus virtuales, quedan restringidos a los usuarios del campus virtual, a los usuarios de una asignatura, y la universidad está perdiendo visibilidad. Por eso tenemos que ir a OpenCourseware, ¿vale? No, eso es mentira. Tú, cuando publicas un material docente en el campus virtual, lo puedes hacer de forma cerrada y de forma abierta, ¿vale? Igual, ¿vale? Y si lo haces de forma abierta, lo encontrará Google, lo encontrarán los buscadores, tendrás la misma visibilidad, etcétera, ¿no? Eso te lo facilita, te ahorra la gestión y, podríamos decir, la tecnología ya es bastante caótica, ¿vale? Hay algunos que solo han dicho que es tecnología. Tecnología es todo aquello que no funciona del todo bien, ¿vale? A mí me gusta eso, ¿vale? Es como que no acaba de funcionar, ¿no? Si no, ya no sería tecnología. Si funciona bien, ya no es tecnología, ¿vale? Bueno, ¿qué hemos hecho en la Universidad Pública de Navarra? Pues bueno, respecto a las plataformas de e-learning, mirar, las plataformas de e-learning en realidad son un conjunto de herramientas relacionadas con la publicación de contenidos. Voy a ser muy breve en eso. Con los contenidos, yo digo dos cosas. Es importante los contenidos que generemos nosotros, pero son importantes que es lo que hemos hecho toda la vida. Lo que hemos hecho toda la vida es seleccionar contenidos de otros, ¿vale? Las dos cosas son igual de importantes, ¿vale? Muchas veces le ponemos la profesión al profesor y decir, haz buenos contenidos que sean multimedia y que sean interactivos y que no sé qué tal. Deja de vivir al hombre, ¿vale? Tranquilo. No hace falta que desarrolle contenidos. Lo importante, que ya lo dijo Orange hace tiempo, es la comunicación, ¿vale? Lo importante es la comunicación, ¿vale? Y de hecho, las web más visitadas en el mundo son servicios de comunicación. Y eso es lo que engancha a la gente, eso es lo que nos enamora, ¿vale? A veces, ¿no? Entonces, la comunicación, a mi juicio, es lo más importante. Y le hemos dado demasiado peso a los contenidos, ¿vale? Aunque los contenidos es nuestra excusa, es nuestro medio, de nuevo, ¿no? Para poder comunicarnos, ¿no? Sin contenidos no nos comunicaríamos. Bien, las plataformas de e-learning cada vez son más plataformas de social networking, cada vez son más Facebook, cada vez son más Twenty, cada vez incorporan más funcionalidades típicas de las redes sociales. Las plataformas de e-learning incorporan un montón de herramientas para la evaluación y el seguimiento del alumno. Y todo eso integrado, fácil, ¿vale? Que el alumno puede testearse, puede monitorizar cómo va su proceso, podríamos decir, haciendo uso de estas herramientas y el profesor las provoca, ¿no? El uso de esas herramientas. Entonces, contenidos, comunicación, evaluación y un aspecto que yo creo que es muy importante, y más en el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior. Si vamos a un modelo educativo, pedagógico, basado en actividades, que parece del aprender haciendo, ¿vale? Del learning by doing, ¿vale? Que lo hemos hecho siempre, ¿vale? Hemos hecho así siempre, ¿vale? Y me decían ya profesores de FP, con los que tengo bastante contacto, porque fui en tiempos profesor de formación profesional y lo sigo manteniendo, me dicen que ya están un poco cansados de ese modelo, del learning by doing, ¿no? Fíjate, en formación profesional, ¿no? Que le han llevado eso quizás porque le han explotado demasiado, ¿no? O porque quizás se dan cuenta de que hacen alumnos poco flexibles, ¿no? No sé, ¿no? Poco adaptables, ¿no? A los cambios, ¿no? Es una cosa que también es para reflexionar. Pero bueno,
un montón de herramientas que incluyen las plataformas de e-learning, que son herramientas para la gestión de la docencia, para la gestión de las actividades, de los trabajos, de las presentaciones, del trabajo en grupo, del trabajo en colaboración. Todo eso nos da un montón de herramientas que facilitan eso, ¿vale? Entonces, las plataformas de e-learning, con un montón de herramientas, es una manera de favorecer ese cambio metodológico, ese cambio de chip, romper ese rol unidireccional que lo tenemos un poco muy asentado, ¿no? Entonces, yo soy un gran defensor de las plataformas de e-learning. Y hay otros que me dicen, ¿y de cuál? Aquí ya hemos llegado. De Moodle, de Sakai, que es la que utilizamos en la Universidad Pública de Navarra, de UCT Blackboard, de Claroline, de Atutor, Bueno, en el mundo parece ser que, esto de que la tecnología es muy arrolladora, que se han impuesto 3 plataformas, ¿no? UCT Blackboard, la plataforma comercial, ¿no? 2 plataformas de software libre con filosofías de trabajo muy diferentes. Moodle es una cosa desarrollada al típico proyecto de desarrollo de software libre, ¿vale? Y Sakai, ¿no? Sakai es una herramienta de software libre, pero que está dirigido fundamentalmente por una fundación, ¿no? El desarrollo de ese software, ¿no? Tiene una guía, ¿no? No es esa democracia de base de Moodle, ¿no? Y tal. ¿Cuál es la mejor? Las 3 son buenísimas. Lo importante no es la plataforma. Si lo que nos importa es la plataforma, vamos mal, ¿vale? Vamos mal. Bueno, entonces nosotros utilizábamos primero UCT, luego, porque utilizamos una estrategia social que nos fue muy efectiva vía alumnos para adoptarlo en la Universidad Pública de Navarra, que fue básicamente una cosa que hicimos en el 2004, que lo hicimos generar un espacio para todas las asignaturas de la oferta académica de la universidad, aunque no la utilizaran, ¿vale? Entonces eso llevó a que un montón de alumnos le pedían a su profesor que hiciera cosas, que dejara el material ahí. Entonces el profesor es muy sensible a la opinión del alumno y entonces pues entró poco a poco el profesor en este mundo, entró poco a poco y eso nos ha llevado a que nuestros números comparados con el resto pues parece que son un poquito mejor, ¿no? Podríamos decir, lo adoptamos empezando tarde, parece que lo hicimos más rápido que el resto, ¿no? Y ahora hemos pasado al uso de Sakai, que en definitiva es un conjunto de herramientas y que nos interesa un poco por el modelo de colaboración que está detrás, ¿no? Fundamentalmente. Es una buena herramienta y se adapta muy bien tecnológicamente a los servicios informáticos de la Universidad de Navarra porque está escrita en Java y no sé qué y tal, y porque se integra bien, porque nos permite hacer un campus muy transversal, porque nos implica que metemos al personal de administración y servicios, a los estudiantes, a los profesores, todos están dentro del campus virtual, todos hacen cosas, lo utilizamos también como herramienta de trabajo colaborativo, se ha utilizado mucho en el diseño de los nuevos planes de estudio, a la hora de hacer planes estratégicos, a la hora de trabajar un montón de grupos no solamente de personal interno, sino también externos, y eso, podríamos decir, nosotros tenemos la vocación de que sea el servicio principal que utilice toda la universidad para todas las cosas, ¿no? Podríamos decir que sea verdaderamente el centro de la actividad, el servicio central, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos creemos importantes y porque pensamos que somos importantes, ¿vale? Pues bueno, lo hemos llamado mi aulario, con ese guiño a las redes sociales, ¿vale? Yo veo el tema de los nombres, del marketing es muy importante, la comunicación es tremendamente importante y lo que nos interesa del modelo, lo tenemos hace un año, actualmente lo están utilizando muchos profesores. Lo que nos interesa un poco es el modelo de colaboración tecnológico que está detrás de Sakai, que es un modelo de open source, un poco dirigido. Sakai se dice que es un modelo desarrollado por universitarios para universitarios, ¿vale? Pues, para higher education, ¿no? Y tal. Es un modelo fundamentalmente que viene de universidades americanas, ¿vale? Pero bueno, 7 del top 10 del ranking de Shanghái hacen uso de esta plataforma. Pero eso no nos aporta nada, de verdad. Lo importante es el modelo de colaboración que hay detrás. Un modelo de colaboración que en el software libre lo hemos sabido hacer. Pero en cambio,
no lo hemos sabido hacer del todo en el ámbito de la docencia ni en el ámbito de la investigación. Yo creo que la colaboración, tanto nacional como internacional, de universidades, no lo hemos hecho. Y en cambio, en el software, en una cosa que no es misión de la universidad, que es el desarrollo del software, lo hemos sabido hacer. Es alucinante que lo que no nos es propio lo hemos sabido hacer. Y en cambio en docencia e investigación, lo que son las redes, la movilidad, podríamos decir, tal, no lo hemos, verdaderamente una colaboración efectiva entre universidades no lo hemos sabido hacer. Ahí la tecnología dice mucho. De hecho hay un ejemplo que es el campus virtual compartido, que es un buen ejemplo de colaboración docente, ¿no? Y también algo de gestión. Luego, EADATU, que es lo que une las universidades a distancia europeas, es un buen modelo de colaborar en docencia y en investigación, en hacer movilidad virtual, prácticas en empresas virtuales, que no es cachondeo, es como se trabaja, como se estudia, podríamos decir, en muchos sitios del mundo, ¿no? Entonces nosotros nos creemos esto de la colaboración, lo practicamos en el software y lo intentamos llevar a más cosas, ¿no? La verdad es que la herramienta ha sido muy bien recibida. Hicimos una jornada ayer, precisamente, en la que proponíamos un programa de buenas prácticas, que creo que es una buena herramienta para contagiar, ¿no?, unos a otros, para hacer ese marketing viral del uso de las plataformas de e-learning en la docencia. Y pues lo hicimos, tuvimos una gran participación, ¿vale? Asistieron más de 70 y tantos profesores, que eso es una heroicidad a día de hoy, ¿vale? Y estamos muy contentos un poco con la herramienta, fundamentalmente porque vemos que ha despertado una motivación, una ilusión, porque la gente hace cosas muy interesantes y están en el camino haciendo cosas y eso nos lo creemos, ¿no? Entonces, pues hemos pasado de esa primera Internet a esa segunda Internet en la que estamos y a una tercera ola que nos la anuncian, ¿no? Entonces decía, hay una frase, ¿no? Dice, ser modernos, leed a los clásicos, ¿no? Y tal, ¿no? Pues bueno, ahora estamos un poco en la época de las redes sociales, ¿no? Parece que los periódicos están temblando, los medios de comunicación. Steve Jobs los defiende mucho, y más con su iPad, ¿vale? Y dice que es un poco, dice, Estados Unidos no puede convertirse en un país de blogueros, ¿no? Dijo el otro día. Pero. Bueno, yo soy moderno de los clásicos. Estos son dos clásicos del mundo de Internet a día de hoy, ¿no? Uno está escrito antes de nacer Internet, que es La tercera ola, no sé si alguno lo conoce. Es un libro fantástico, de verdad, está escrito en los años 80. Es uno de los libros, no sé si es el segundo libro más vendido en China. O sea, tremenda. Es un poco tamaño bestseller, ¿vale? Pero merece la pena, de verdad. Dice, el clásico estudio del mañana, ¿no? Describe perfectamente lo que está sucediendo a día de hoy gracias al mundo de Internet. Lo describe perfectamente. Es que yo, de verdad, cada hoja que pasaba, yo estaba tremendamente sorprendido, ¿vale? Y dice que esa tercera ola, habla de tres olas, ¿no? La ola agrícola, podríamos decir, la ola industrial, y la tercera ola, que está muy enfocada a las TIC, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y habla de la personalización, habla muy bien del mundo de la empresa, del mundo de la educación, del mundo de las relaciones personales, y lo describe a la perfección, ¿no? Aunque en algún capítulo dice que esto es válido solamente en países como Estados Unidos y algunos países europeos y excluye a España, ¿no? Concretamente dice, porque esto en España no, y tal, ¿no? No sé por qué, ahora estamos totalmente dentro de esa tercera ola, ¿no? Las olas no es que llegue una y acabe la otra, sino son olas que conviven. Y luego, una cosa que es un clásico de los negocios en Internet, la larga cola, ¿vale?, que es otra de las referencias muy importantes si os interesa el mundo de Internet, que es la revista Wired, que es una cosa a leer, ¿no? Porque se anticipa muy bien a lo que sucede en Internet y habla un poco de cómo no tenemos que pensar en la cabeza del dragón, ¿vale? No tenemos que pensar en la cabeza, ese modelo se está agotando, el modelo de las masas, de darle a todos lo mismo, ¿vale? Ese modelo se nos está agotando, ¿vale? Ese modelo unidireccional, centrado en el discurso de un señor, de un profesor, de una señora, tal, y nos tendría que preocupar un poquito más la cola, ¿vale?
pasar de la cabeza a la cola, ¿no? Personalizar un poco los negocios. Y esto es aplicable en el mundo de la empresa y el mundo de Internet. Me encanta el paralelismo que hay en Internet entre empresa y universidad, ¿no? Soy un gran... Esto es la tercera ola un poco más personal, ¿vale? Dice Alvin Toffler que la tercera ola empieza en los años 80, ¿vale? Que es donde ya empieza a adivinar el declive del mundo industrial, ¿vale? Las TIC surgen como una necesidad del mundo industrial, ¿vale? Igual que las infraestructuras de comunicaciones, de puertos, de carreteras, de puentes, surge de concentrar la producción de productos, ¿vale? Y entonces esa tercera ola, pues bueno, a mí me pilla con 15 años, a mis hijas que nacieron en el 2002 y el 2004 pues les pilla mejor, ¿no? Y bueno, yo veo que desde que ha empezado la tercera ola, poniéndolo en clave personal, hemos pasado como 3 olas a su vez, ¿no? Vivimos la época del hardware, todo lo conocíamos, ¿no? Donde lo que nos importaba, tengo un ordenador Pentium con 3 gigas de RAM, 2 no sé qué, lo otro tal... Y cuando te ibas a preguntar por un ordenador, le tenías que demostrar al que te vendía el ordenador que sabía, porque si no, no te lo vendía, ¿vale? Pasamos de ese modelo, nos fuimos hacia a una época donde lo importante era el software, ¿vale? El correo electrónico data de 1994, nosotros abusamos mucho del correo y eso nos hace ser poco eficientes en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, ojo con el uso del correo que nos puede condenar y ahí las plataformas de e-learning tienen mucho que decir para liberarnos del trabajo del correo. Yo que empecé de cartero, ¿vale? He acabado de cartero, ¿vale? O estoy de cartero aún. ¿Por qué? Porque le preguntaba a mi hija, decía, ¿y tu padre en qué trabaja? Y dice, pues mi padre lo que hace es leer y responder cartas, ¿vale? Porque estoy... prácticamente el 60% del tiempo en el que trabajo estoy con el correo electrónico, ¿vale? Entonces, pues bueno, antes las llevaba, a veces también las leía, ¿vale? Nunca las escribía a las que llevaba, ¿vale? Y ahora pues leo, escribo y tal, y fundamentalmente hago el correo. Pero me doy cuenta de que lo estoy haciendo mal, ¿vale? Google es del 98, no pensemos que tiene 12 años solo de vida, y desde el 2000 yo creo que vivimos en el mundo de las redes, ¿no? Donde los contenidos son importantes, pero a veces triunfan contenidos que es una cosa alucinante, ¿eh? Que es el vídeo este de YouTube que aparece ahí, que es el vídeo de la risa del bebé, es el vídeo más visto de YouTube, ¿no? Tiene más de 100 y pico millones de visitas este vídeo y es un crío riéndose, ¿eh? Un bebé, solamente se ríe, dura 1 minuto y pico, ¿vale? Y ese es el vídeo más importante en Internet. Decir, no, pero es que Internet eso es el ocio, tal, eso no tiene nada que ver con la universidad. Bien, no digo que tenga que ver, ¿no? Pero esas son nuestras condiciones de contorno, ¿vale? Y las tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Los Simpson los Simpson ya tienen unos añitos, ¿eh? Y si ahora define algo la tercera ola es la nube, ¿no? Uno de los títulos que había barajado un poco para esta conferencia era hacia una universidad en la nube y tal, ¿no? La universidad va hacia la nube, tenemos que hacer outsourcing, externalizar nuestros servidores e ir hacia modelos en la nube y que desaparezcan nuestros CPDs, nuestros centros de proceso de datos, y llevarlos a los centros de proceso de datos de Google, de Amazon, de Microsoft, ahora con o de Telefónica, ¿no? Que recientemente ha inaugurado su T-Cloud, ¿no? La nube de Telefónica, ¿vale? Todo el mundo va hacia la nube, ¿eh? La universidad por lo menos la tiene que conocer, la tiene que saber, y ahora lo importante no es el hardware, ¿eh? Lo importante no es el hardware, este libro tiene datos de hardware, ¿vale? Y lo importante es el software. Pero más que el software, lo importante es la red, ¿vale? Y no penséis que después del espacio europeo de educación superior nos dejarán tranquilos, ¿vale? Porque ahora ya se habla del espacio digital europeo. Esto es lo que nos tocará a continuación. Europa está perdiendo el negocio en Internet. No hay ninguna compañía europea importante en Internet. Nos tendría que preocupar un montón, un montón, un montón. Con el uso de las TIC
Las universidades americanas es impresionante la difusión, el papel, el marketing que están haciendo en los países asiáticos, ¿vale? Las TIC a nosotros nos abre siempre la puerta parece de Latinoamérica, ¿no? Y tal, pero vamos a abrirla, ¿eh? No vamos a decir, no, la vamos a ir a abrir, no, ábrela ya. Vamos a aprender haciendo, ¿no? Vamos a empezar a hacer las cosas, ¿no? Bueno, Europa se tiene que poner las pilas en Internet porque el negocio se está yendo fuera, ¿no? Y en la tecnología lo importante son las personas, y ya con esto acabo, ¿no? Lo más importante de todo es la comunicación, que decía Orange, ¿vale? Y en tecnología lo más importante son las personas, ¿no? Vosotros habéis visto las instalaciones de Google, ¿vale? Cómo cuidan a sus empleados, ¿no? Siempre con los sillones esos modernos y los futbolines y ese ambiente, ¿no? Ese ambiente que generan, ¿no? En torno a la tecnología, ¿no? Y lo decía un informático, trabaja ahí, ¿no? Diciendo, luego, a ver, que eso no lo utiliza nadie, luego no lo utiliza, dice, pero es muy importante que esté, dice, porque tú no lo utilizas, pero sabes que está, ¿no? Y si quieres lo utilizas, no lo utiliza nadie, pero sabes que está, y eso te da libertad, eso eso es una cosa muy sutil, ¿no? Y yo veo que si la educación es algo, es sutil, ¿vale? Entonces, no sé.